del Hijo y del Espíritu Santo. Evangelio de Mateo, capítulo 20. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza, desocupados, y les dijo: Id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿Por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: Id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Padre, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por esta bendición que usted nos concede de estar delante de su santa presencia. Lo invitamos en esta hora para que edifique nuestras vidas, para que trate con nosotros, para que nos hable a través de tu palabra, y pedimos que su palabra corra y que su palabra sea glorificada. Amén. Vive Cristo para siempre. Quiero desarrollar este mensaje de la palabra del Señor. El Señor te está llamando. Alabanzas al que vive para siempre. Es extraordinario este capítulo 20 del Evangelio de Mateo. Es de anotar que si bien todos los evangelios no fueron escritos por apóstoles, son 4 evangelios, y de los 4 evangelios solamente 2 fueron escritos por apóstoles. Los otros 2 fueron escritos por personas que se convirtieron bajo el ministerio de los apóstoles del Señor y de los mensajeros del Señor. Marcos se cree que fue discípulo de Pedro, y también se cree que Marcos es ese muchacho que huyó desnudo. Alabanzas del que vive para siempre. Y Lucas se cree que es discípulo de San Pablo y es conocido como el médico amado. Esto nos habla que dentro de la obra del Señor hay personas de todos los estratos sociales. Se cree que Pedro era muy poco lo que sabía de letras, pero también tenemos a Leví, que trabaja para el Imperio Romano y que es una persona versada. Vive Cristo para siempre. Y así sucesivamente. Pero en este capítulo 20, el Señor Jesucristo nos habla de los obreros de la viña. Pareciera muchísimo que tendría que ver con el trabajo del servicio cristiano. Pareciera que tuviera que ver con el trabajo y la obra que hacemos. Pero cuando nos ponemos a mirarlo un poco más atentamente, podemos darnos cuenta que podemos estar
delante de otra bendición, quizás todavía más grande. En este caso, como la salvación del alma. La salvación del alma es más importante que todo lo que podamos hacer como cristianos. Es más importante que predicar. Es más importante que sanar enfermos. Es más importante que echar fuera demonios. En alguna oportunidad Jesucristo dijo: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre echamos fuera demonios. Y entonces os responderé: nunca os conocí. Entonces mire que lo anterior tiene que ver con el servicio, que le están reclamando al Señor que predicaron en su nombre. Y predicar es un servicio. Están diciendo que sanaron enfermos en su nombre. Y sanar enfermos es un trabajo, un servicio cristiano. Le dijeron que en el nombre del Señor echaron fuera demonios. Eso también es parte del servicio, del trabajo que hacemos dentro del Evangelio. Pero ¿qué dice el Señor? Nunca los conocí. ¿Qué podemos entender ahí? Podemos entender que todas estas personas se esforzaron por predicar, se esforzaron por sanar, se esforzaron por liberar personas, se esforzaron por trabajar para Dios, pero no se esforzaron para retener la salvación de su alma. Vive Cristo para siempre. Entonces, la salvación es más importante que lo que hacemos. Vive Cristo para siempre. Y la salvación es una gracia. La salvación no se puede adquirir con dinero. No se puede adquirir con servicio cristiano. No se puede adquirir con trabajo, con responsabilidades, con entrar, con salir, con estar muy activos, con ser muy efectivos. No se puede lograr con eso. La única forma de poder lograr la salvación es que el Señor mismo salga a buscarnos. Alabado el nombre del Señor. Y que en nosotros también haya interés. Entonces, desde ese punto de vista, como la salvación, vamos a ver los obreros de la viña. ¿Le parece bien? Entonces comienza diciendo el verso 1 del capítulo 20. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia. ¿A qué es semejante el reino de los cielos? A un hombre padre de familia. El reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia. Y yo pregunto, ¿quién de los que estamos aquí no sabemos qué es un padre de familia? Todos. De hecho, muchos de los que hoy están aquí son padres de familia. Entonces dice que ese padre de familia salió por la mañana. ¿A qué salió por la mañana? Salió a contratar obreros
para su viña. Importante. Le dije que pareciera que se trataba de servicio, que se trataba de hacer o no hacer, pero vamos a darle a ver qué pasa. Y dice que habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Convino con ellos en un denario. Eso sucedió a las 6 de la mañana probablemente. Pero luego dice que volvió a salir a las 9 de la mañana. Cuando sale a las 9 de la mañana, nos dice lo siguiente, alabado el nombre del Señor, saliendo en el verso 3, o 2, saliendo cerca de la hora tercera, estamos hablando de las 9 de la mañana, verso 3, saliendo a la hora tercera de la mañana, vio a otros que estaban en la plaza y que estaban desocupados. El mismo que salió a las 6 de la mañana volvió a salir a las 9. Y dice que le habló a algunos que estaban allí y les dijo: id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. A los que envió a la hora tercera del día, no les dictaminó un precio. No les dijo, ustedes van a ganar tanto. Sencillamente les dice que Él les va a dar lo que sea justo. Alabado el nombre del Señor, muy importante. Y dice, y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta. Estamos hablando de las 12 del día y estamos también hablando de la hora novena, de las 3 de la tarde, e hizo lo mismo. Hacer lo mismo significa que volvió, que salió, que encontró otro grupo de personas, posiblemente les dijo que si querían trabajar en su viña, le dijeron que sí. Él les dijo, vayan a la viña y yo les voy a pagar lo que sea justo. Lo mismo le dijo al grupo de las 3 de la tarde. Pero luego dice, y saliendo cerca de la hora undécima, o sea, la hora undécima sería las 5 de la tarde. Entonces, saliendo cerca de las 5 de la tarde, dice la palabra del Señor, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, y también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Podemos observar que con 4 grupos encontrados, buscados, enviados, no se cuadró precio. Solo se dijo, ustedes van a recibir lo que sea justo. Solo se cuadró precio con los primeros. Los que fueron enviados a las 6 de la mañana, se les habló que ganarían un denario por trabajar 12 horas. Vive Cristo para siempre.
Hasta ahí no hay problema. Todo está bien. El problema comienza cuando dice el verso 10, perdón, el verso 9. Y un poquito más atrás, podemos ver desde el verso 8. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal. Llame a las personas que yo busqué, encontré, invité, contraté y los traje a mi viña. Lo mismo los de las 9, lo mismo los de las 12, lo mismo los de las 3 y lo mismo los de las 5 de la tarde. Págueles. Vive Cristo para siempre. Pero les dice: págueles el jornal. Mire lo que le están diciendo al mayordomo. Al mayordomo le están diciendo: págueles el jornal. Y cuando hablamos de jornal, no estamos hablando de X horas de trabajo. Estamos hablando de un día de trabajo. Estamos hablando de un jornal. Y el mayordomo no tuvo ningún problema, porque tiene perfectamente claro, número uno, qué es pagar, y número dos, qué es un jornal, y número tres, cuánto vale un jornal. Eso lo tiene el mayordomo completamente claro. Págales el jornal, pero hazme el favor y comienza a pagar de para atrás. Me les vas a pagar primero a los que llegaron a las 5 de la tarde. Luego le pagas al que llegó a las 3, al grupo que llegó a las 12, al grupo que llegó a las 9 y al grupo que llegó a las 6 de la mañana. Todo está bien. Hasta ahí no ha pasado nada. Están pagando un jornal. Pero mientras eso está sucediendo, están pasando cosas en la mente de las personas. Y las cosas que están pasando son cosas irreales. Son cosas imaginarias. Son películas que ellos están haciendo. Porque no hay nada hablado al respecto. No hay nada escrito al respecto. Si lo que sí está escrito es que han trabajado un jornal y que van a recibir el salario de un jornal. Pero mientras se le está pagando el jornal y como están todos ahí, empieza la gente a permitir que la mente los manipule, a permitir que la mente los ilusione, a permitir que la mente los emocione, que la mente los alegre, que la mente los desvíe. Vive Cristo para siempre.
¿Y por qué? Porque ellos no entendían que la mente es el peor de los órganos o de las cosas buenas que tenemos nosotros. El problema de nosotros en la mayoría de los casos lo tenemos en nuestra mente. Porque Dios dice una cosa y nosotros nos empeliculamos con otra. Alabado el nombre del Señor. ¿Qué fue lo que traicionó a Naamán? Naamán era un hombre que no le tiene miedo a nada. Es un hombre valiente. Es un hombre que no le queda grande nada. Era un guerrero extraordinario a pesar de las dificultades que tiene en su cuerpo. Pero el problema es que la mente de Naamán lo estaba traicionando. Porque cuando le dijeron, vaya a donde el profeta, que él lo cura de la lepra, mientras va desde donde está el rey hasta donde está Eliseo, la mente comenzó a traicionarlo, la mente comenzó a alegrarlo. Es que la persona que va para donde Eliseo no es cualquiera, es Naamán. Es el general del ejército del rey de Siria. Es la persona que es grande delante de su Señor. Y lo más probable es que cuando yo llegue, el profeta va a salir y me va a hacer reverencia. Va a colocar su mano en mi lepra y va a levantar la otra mano al cielo. Va a invocar el nombre de su Dios y me sana. Pero resulta que cuando llegó a la casa de Eliseo y tocó, Eliseo no salió a recibirlo. Le mandó al criado. Vaya a ver quién está tocando la puerta. Y salió el criado. Sí, señor, dígame. Yo soy Naamán y he sido enviado para que el profeta me sane de la lepra. Entonces el criado vuelve y cierra la puerta y entra donde está Eliseo y le dice, sí, ahí lo que pasa es que está Naamán y él viene para que usted lo sane de la lepra. Entonces Eliseo le dice al criado, sí, vaya dígale que se zambulla 7 veces en el Jordán y que su lepra se le va a desaparecer. Cuando el criado le dijo, el profeta le manda a decir que se zambulla 7 veces en el Jordán y que la lepra se desaparece, él se llenó de ira. ¿Pero por qué se llenó de ira? Se llenó de ira porque aunque era general, aunque era un hombre importante, aunque era un hombre maravilloso, aunque era un hombre extraordinario, la mente lo manipulaba. Yo le pregunto, ¿no es usted una persona maravillosa? Sí. ¿No es usted una persona extraordinaria? Sí. Pero luego usted pregunta, ¿lo manipula la mente a usted? No, dígame. Solo piense. ¿Lo manipula la mente? ¡Qué miedo! Con nuestra mente. La mente no respeta que seamos personas maravillosas. La mente no respeta que seamos personas extraordinarias. La mente no respeta que hayamos tenido logros, que hayamos tenido estudios, capacidades, bendiciones espirituales, materiales, económicas, familiares. La mente no respeta a nadie. La mente lo que quiere es manipular al que se deje manipular. ¿Por qué se llenó de ira? Porque no se hizo como él quería. ¿Por qué se llenó de ira? Porque no se hizo
como él quería. Yo le hago una pregunta a usted. ¿Pierde usted la paz? ¿Se le va el gozo? ¿Se llena usted de soberbia, de ira, de rabia, porque no se hace como usted quiere? Es que no siempre se tiene que hacer como decimos nosotros, porque hay cosas que no se pueden hacer como usted quiere hacerlas. Alabado el nombre del Señor, porque ya el Señor había fijado unas reglas. Él había hablado con los que llegaron a las 6 de la mañana: para ustedes el salario es un denario. Pero cuando los que llegaron a las 6 de la mañana vieron que le pagaron un denario a los que llegaron a las 5, de una pelaron los ojos y empezaron a decir: epa, esto se está poniendo bueno, porque a los que trabajaron 1 hora les pagaron un denario. Y lo mismo le pagaron a los que llegaron a las 3, y lo mismo a los que llegaron a las 12, y lo mismo a los que llegaron a las 9. Eso significa que malo, hoy nos echamos al bolsillo 5 denarios. ¿Por qué? Primero, porque habían olvidado la palabra. Habían olvidado el compromiso. Y segundo, porque se dejaron manipular su mente. Porque la mente llegó y los emocionó. La mente llegó y les despertó la avaricia. La mente llegó y les despertó la curiosidad. Les despertó las emociones. O sea, la mente los volvió pedazos mientras estaban pagando. Porque ni siquiera fue durante el día. Durante el trabajo de todo el día eran conscientes que trabajaban por un denario. Y en menos de un minuto, en menos de nada, la mente los traicionó. Yo le pregunto, ¿lo traiciona a usted la mente en menos de nada? ¿Cuántas veces usted y yo no estamos decepcionados por lo que otro nos hizo? Porque no queríamos que lo hiciera de esa manera, queríamos que se fuera sido hecho de otra manera. Y por eso nos decepcionamos. Y por eso nos desilusionamos. Y por eso cometemos disparates. Y por eso reaccionamos violentamente. Mire lo que pasa cuando uno no está concentradito. Cuando uno tiene la mente controladita. Cuando uno tiene la mente gobernadita por el Espíritu Santo. Los que recibieron el denario, los de las 5 de la tarde, se fueron contentos. Los de las 3 se fueron contentos. Los de las 12 se fueron contentos. Los de las 9 se fueron contentos. Pero los de las 6 no se fueron contentos. Y escuche con cuidado. Cuando llegó a ellos y ven un denario, lo primero que ellos miran ese denario, dicen: ¡qué injusticia! Escuche. Mire lo que la mente les dice: ¡qué injusticia! Pero no hicieron como debe hacer una mente madura. Eso fue lo que me prometieron. No prometieron más nada. Pero de una la mente, ¿qué les dijo? ¿Y qué? ¿Y se van a quedar callados? ¿No se van a rebotar? ¿No van a decir nada? Estos sí son bien bobos, ignorantes. Mira todo lo que acabó de pasar. Mira todo lo que acaba de suceder. Ustedes con un denario. Y no faltó
el que tiene combinación de mente con boca y empieza a soltar la lengua. Y mire usted el desenlace. Alabanzas al que vive para siempre. A Cristo sea la gloria. Dice el verso 10. Al venir también los primeros. El problema fue con los primeros. Pensaron que habían de recibir más. Yo quiero que usted medite en la palabra pensaron que habían de recibir más. Mi pregunta es sencilla. ¿De dónde los primeros sacaron ese pensamiento que debían de recibir más? ¿De dónde lo sacaron? Si con ellos se habló claro, a ellos se les dijo: el jornal vale un denario. ¿Les sirve así? Uy, patrón, sí, claro que nos sirve así. ¿Y por qué ahora que reciben el denario están pensando que deben recibir más? ¿Por qué? Porque eran personas que no habían madurado. Eran personas que no tenían una mente madura. Porque en la medida en que el día va pasando, nuestra mente debe ir madurando. No podemos tener una mente grosera, inmadura, altanera, una mente que nos gobierna cada vez que se antoja. ¿Por qué? ¿Por qué sale ese pensamiento que debían de recibir más? Entonces, ¿en dónde estaba el problema? El problema no estaba sino en una mente manipuladora. Porque de una la mente juzgó a todos por igual. La mente colocó a todos en un mismo lugar. Oye, ¿cómo así? ¿Por qué nos colocan a todos en el mismo nivel de un denario? Si eso no es así, aquí hay un orden. Estamos el grupo de las 6, estamos el grupo de las 9, está el grupo de las 12, el de las 3, el de las 5. ¿Y cómo así que para todos un denario? No, señor. Esto lo tenemos que arreglar, esto lo tenemos que discutir, esto lo tenemos que poner en orden. ¿Cómo así que el padre de familia sale con ese cuento ahora? Oiga, y formaron una película, se empelicularon. ¿Cuántas veces usted y yo nos dejamos empelicular, aleluya, por el ambiente, por lo que hay, por lo que pasa en el día, por lo que hace el hermano, por lo que hace la hermana, por lo que hizo aquel, por lo que hizo este otro? ¿Por qué nos dejamos empelicular? ¿Por qué dejamos que nuestra mente nos ponga a tener una actitud incorrecta? Sigamos viendo. Alabanza al que vive para siempre. Y dicen, de una van diciendo, estos postreros. Esa es una palabra despectiva. Esa palabra, estos postreros, es una palabra despectiva. Han trabajado una sola hora y los has hecho iguales. Los has hecho iguales. Los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Inmediatamente esgrimieron una razón, pero es una razón que no prevalece. Es una razón que no es justa. Es una razón sin fundamento. Es una razón, aleluya, sin misericordia. Es una razón sin razón.
Vive Cristo para siempre. Porque ya había una palabra, ya había un compromiso, ya había un contrato, un denario era el sueldo. Y ahora quisieron transmitirle su problema al padre de familia. O sea, el problema de la mente que tienen ellos, ahora quieren transmitírselo al director de la orquesta. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Él respondiendo, en el verso 13, dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio. Amigo, no te estoy creando un problema. No estoy siendo injusto con usted. No estoy abusando de su confianza. No estoy abusando de su trabajo. No estoy abusando de su servicio. Pero yo quiero aterrizarlo. Yo le hago una pregunta. ¿No conviniste conmigo en un denario? Alabado el nombre del Señor. ¿Qué es lo que el Señor quiere de esa persona que lo está manipulando la mente? Que aterrice, que se ponga el polo a tierra, que entienda que le hablaron primero de precio antes de hablarle de trabajo, y que habían convenido con él en un denario. Ahora el padre esgrime la espada. Aleluya. El que lo contrató esgrime su cuchillo y le dice: toma lo que es tuyo y vete. Tome ese denario y váyase callado la boca, rezongón. Alabado el nombre del Señor, porque si no es justo rezongar con razón, mucho menos es justo rezongar sin razón. Porque la Biblia nos dice: ¿por qué no sufrís el agravio? ¿Por qué no sufrís el ser defraudados? ¿Por qué no soportáis al hermano? ¿Por qué no aguantáis la ofensa? ¿Por qué no pasan por alto el incidente? Entonces ese es el asunto. Y dice: toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Y aquí viene una palabra que es la que quiero que digamos para que nos demos cuenta lo que le dije al principio. Y dice: así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Vive Cristo para siempre. Comienza el registro sagrado diciendo: el reino de los cielos o el reino de Dios es semejante. Bien, si es el reino de Dios el que es semejante a 5 contrataciones, entonces vamos a mirarlo de esta manera. El padre de familia es Dios. La viña es el cielo y el denario es la salvación. Alabado el nombre del Señor. La salvación no es un pago, no es una recompensa. La salvación es una gracia, es un regalo. La salvación es algo que sencillamente Dios se la da
al que Él quiere dársela. Vive Cristo para siempre. Ese asunto de los que fueron llamados a las 6 de la mañana habla de Evicol. ¿De qué habla ese grupo de las 6 de la mañana? De Evicol. ¿Cuántas personas no son salvas desde niños? Siendo niños, el Señor les regala la salvación de su alma. Y viven luego 80 años en la tierra disfrutando de su salvación, del perdón de sus pecados. Y resulta que los de las 9 de la mañana son Icán. Alabado el nombre del Señor. Otros no fueron llamados cuando eran niños, fueron llamados ahora que son adolescentes. Pero resulta que los que fueron llamados y escogidos a las 12 del día se llama Jubid, que son los jóvenes. Que son los jóvenes. Y los que fueron llamados a las 3 de la tarde son los adultos. Los que son llamados entre los 20 y los 50 años. Pero los que son llamados a las 5 de la tarde son los que en la mismísima hora de la muerte aceptan a Cristo. ¿Cuánta gente no hemos enviado para el cielo desde un hospital? Un anciano, una anciana que ya estaba, aleluya, a punto de irse a la eternidad, y llegó usted y le dijo: usted ya está preparado para irse con el Señor. No estoy preparado. Estoy sintiendo ya que las llamas del infierno me están calentando las costillas. ¿Reconoce usted que es pecador? Sí, Señor, yo reconozco que soy pecador. ¿Le gustaría que Cristo llene su corazón? Sí, me gustaría. Esa persona empieza: Padre, yo reconozco que he pecado contra usted, que he pecado contra mi familia, que he pecado contra mi cuerpo. Yo reconozco que nací pecador, que usted es el único que me puede perdonar. Yo lo acepto como mi Salvador. Le entrego mi vida. Señor, perdóneme, transfórmeme, cámbieme. Y terminó la oración y ¡brum! Se acabó la historia. Y entonces, ¿por qué el Señor dice: los primeros serán postreros y los postreros primeros? Ahí le acabé de dar la respuesta. Pero ¿cuáles son los que realmente en el transcurso de la vida cristiana fomentan problemas? Los que realmente fomentan problemas no son los postreros. Los que normalmente fomentan problemas son los primeros. Los que llevan años en la iglesia, los que llevan años oyendo palabra y recibiendo palabra, todo lo cuestionan, todo lo murmuran, no se someten, aleluya, no aceptan la palabra de Dios, aleluya, como la palabra de verdad enviada de Dios. Todo lo analizan y no estoy de acuerdo, no es así, eso no es así, eso es de esta manera, como yo digo, como yo creo, como yo pienso. No, Señor, no es como usted y yo decimos, es como el Señor Jesucristo diga, es como Él quiera hacer, es como a Él le plazca permitirnos. Si Él nos permite un problema, no es porque seamos más malos que los demás. Si Él nos permite una prueba, no es porque seamos más fuertes que los demás, es porque sencillamente algo hay en la mente y en el corazón de Dios para nosotros. Cuando no entendemos algo, empezamos a murmurar. Cuando no comprendemos algo, empezamos a cuestionarlo. Y le hago una pregunta a la iglesia: ¿qué había en la mente de Dios
con el patriarca Jod al permitirle 18 meses de azote. ¿Qué había? Un día dijo Dios arriba en el cielo, yo quisiera darle el doble de lo que mi siervo Job tiene. Quisiera darle el doble de lo que tiene hoy. ¿Cómo hago? Ya sé. Voy a permitirle una prueba, porque he sentido en mi corazón darle el doble de lo que tiene. Pero usted sabe el Vía Crucis que sucede desde el capítulo 1 del libro de Job hasta el capítulo 42. Alabanza al que vive para siempre. ¿Sabe lo que pasa? Pasan muchas cosas. Pasan cosas como, por ejemplo, aleluya, que Job maldijo el día en que nació. Aleluya. Pasan cosas de las que usted ni por su mente alcanza a imaginar. Pero ¿qué era lo que había en la mente y en el corazón de Dios? Capítulo 42 del libro de Job, del verso 10 en adelante. ¿Qué hay en la mente de Dios y qué hay en la mente de nosotros? ¿Qué es lo que Dios quiere y qué es lo que queremos nosotros? Que tengamos una mente madura, que aceptemos la voluntad de Dios, que veamos las cosas como Dios las ve, que no nos desesperemos, que no mostremos el cobre por las cosas triviales de la vida. Y dice la Biblia, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Y lea la otra palabrita que está ahí y márquela en la Biblia suya por amor a Jesucristo. Y dice, y aumentó al doble. Vuélvalo a decir. Y aumentó al doble. Y aumentó al doble. Repítalo. Y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job, y aumentó al doble. ¿Qué era lo que Dios quería con permitirle una prueba al patriarca? Aumentarle al doble la bendición, aumentarle al doble la gracia, aumentarle al doble la sabiduría, aumentarle al doble la autoridad, aumentarle al doble lo que ya había recibido de Dios. Aleluya. Pero ¿qué quería Dios? Dios quería demostrarle al mundo que nuestra mente necesita madurar. Que no nos dejemos manipular, que dejemos esa bendita lengua quieta. Que no caigamos en el terreno de la mente, que no seamos reclamadores, murmuradores, criticones, querellosos, que ponemos todo en tela de juicio. Sencillamente digamos que se haga lo que Dios quiera, que se haga la voluntad de Dios. Lo que Dios permite, lo permite por algo y para algo. Y si Dios lo permite, pues que a Dios sea la gloria, a su nombre gloria. Y usted nota que desde el niño hasta el anciano, todos recibimos lo mismo: la salvación, aunque algunos padezcamos más que otros. Póngase de pie. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu palabra. Señor, gracias. Te suplico que esta palabra se apodere de nosotros, nos vivifique, nos dé vida
y nos bendiga para gloria de su nombre. Amén.